Buenas tardes, soy Jennifer Pulido Bermúdez y hoy les hablaré sobre el valor de no violencia. La violencia es el miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias. Antonio Fraguas Forgers. Definición. La no violencia es tanto una ideología como una práctica ético-política que rechaza el uso de la violencia y la agresión, en cualquiera de sus formas. Se opone al uso de la violencia como medio porque considera que todo acto violento genera más violencia. En la lucha social es posible porque considera que el poder de los gobernantes no es eterno ni destructible, sino que depende del consentimiento de la población. La acción no violenta busca disminuir ese poder cuando considera que se ejerce injustamente retirando el consentimiento y la cooperación. Etimología. La palabra violencia proviene del latín violentus. Antivalor, violencia. La violencia es el tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitida, provocan o amenazan con hacer daño o sometimiento grave, físico, sexual, verbal o psicológico, a un individuo o a una colectividad, o los afectan de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o las futuras. Puede producirse a través de acciones y lenguajes, pero también de silencios e inacciones. Abuso del valor. Bueno, yo busqué sobre el abuso del valor de la no violencia. Me puse a leer y no me gustó, por lo que yo lo explicaré. Siento que el abuso de este valor es cuando los policías abusan de la violencia. Todos sabemos que hay policías corruptos y ellos avisan con la violencia. O también un ejemplo son los policías de Estados Unidos que abusan de su poder y han matado a gente de color y los golpean, ya que están abusando de su poder al hacerles estas cosas feas a la gente. Antecedentes. La protesta de las mujeres en 1970. Antecedentes. 1. Protesta de las mujeres en 1970 contra la violencia doméstica. En la década de 1970, las feministas analizaron el alcance de la violencia doméstica y se crearon centros de acogida y de ayuda y marchas para las mujeres maltratadas y para sus hijos, ya que la violencia doméstica también está relacionada con los niños. Precursores. Si bien la no violencia activa se originó metodológicamente con Gandhi en Sudáfrica, él la denominó Satyagraha, es decir, resistencia civil más ética. Se pueden mencionar múltiples promotores de esta metodología de lucha, entre ellos a presidentes y gente que han sido laureados. Características. 1. Respeto. 2. Igualdad. 3. Tolerancia. 1. El respeto es la especial consideración de alguien o incluso algo al que se le reconoce valor social o especial deferencia. Muchas formas de respeto se basan en la relación de reciprocidad. Sin embargo, en lo que se refiere al respeto de las personas hacia objetos, costumbres e instituciones sociales se fundamenta en otras consideraciones diferentes. 2. Igualdad. El término igualdad proviene del latín equalitas, que se refiere a la correspondencia y proporción resultante de diversas partes que integran un todo uniforme. 3. Tolerancia. Es el respeto hacia las ideas, creencias o prácticas cuando son diferentes o contrarias a las propias y o a las reglas morales. Clasificación. De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia se clasifica en modalidades y tipos. Es importante que sepas que en un hecho de violencia pueden encontrarse varios tipos de violencia. Sin embargo, esta clasificación es para facilitar su comprensión. Tipos. 1. No violencia contra la mujer. 2. No violencia contra los niños. Y 3. No violencia social. Ventajas. 1. Hace un mundo de paz. 2. Evita muchos problemas o guerras.
3. No hay afectados. Desventajas. Bueno, la no violencia no tiene desventajas, aunque una desventaja sería su antivalor, que es la violencia, ya que en el mundo siempre va a haber violencia, siempre hay violencia, si desde ahorita no practicamos los valores. Como dice mi maestro de lógica, doctor honoris causa Manuel Cruz del Ángel, tenemos 165.000 años con las mismas características que tenemos ahorita y nunca hemos podido tener un mundo en paz. Siempre nos estamos peleando. Exactamente, o sea, nunca hemos tenido un mundo de paz, ya que no practicamos los valores. Elementos. 1. El rechazo y vacío a las diferentes formas de discriminación y violencia. 2. La no colaboración con las prácticas violentas. 3. La denuncia de todos los hechos de violencia y discriminación. 4. La desobediencia civil frente a la violencia institucionalizada. Aplicaciones. 1. Han hecho modificaciones en leyes para que no haya violencia. 2. Leyes en contra de la legalización de armas. Ejemplos. 1. Cuando una persona está en una discusión y prefiere conservar decentemente a usar la violencia. 2. Arreglar un problema hablando sin insultos o golpes. Frases. Solo hay dos fuerzas en el mundo, la espada y el espíritu a largo plazo. La espada siempre es dominada por el espíritu. Napoleón Bonaparte. 2. La violencia es el último recurso del incompetente. Isaac Asimov. 3. Me opongo a la violencia porque cuando aparece para hacer bien, el bien solo es temporal. El mal que hace es permanente. Mahatma Gandhi. Reflexión. ¿Ya lo pensaste? La violencia está en todo el mundo, pero nosotros podemos encargarnos de eso. Las nuevas generaciones tenemos en nuestras manos o el poder de hacer un cambio que ya no haya tanta violencia, promover la no violencia, la paz, acabar las guerras, hacer treguas con otros países, gastar dinero en lugares para crear empleos en lugar de gastarlo en armas, cuarteles o soldados. Mejor ese dinero invertirlo en cosas buenas y no cosas que nos pueden matar. Video. En esta liga podrás encontrar un video motivacional para poner en práctica el valor no violencia. Conclusión. La no violencia es un valor que nos hace falta a muchos y al mundo, porque en realidad casi todos los problemas del mundo es por violencia, guerra, narcos, mafias, gobiernos corruptos, entre otras muchas cosas más. Y pues este es un valor que le hace falta a los gobiernos. Ellos pueden cambiar desde arriba y acabar con toda esta guerra y matanza de miles de personas, como recientemente el atentado de París y las guerras en Irak. Y pues nosotros tenemos el poder de cambiar ciertas cosas si nos lo proponemos. Créditos. Su servidora, Jennifer Pulido Bermúdez, del CBT 103. Recursos humanos, primero A, turno vespertino. Bueno, y como comencé, termino. La violencia es el miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias. Antonio Fraguas Forgers. Espero que esta información sea de ayuda y de su agrado. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes.